ahora sí, ya estamos grabando. En su manual, si quieren tener la referencia, pues, estaríamos más o menos en la de, a ver, les voy a decir, la institución de la familia. Es que como estoy en el aparato de Patty, es diferente, entonces me cuesta trabajo. Pero no hay problema porque sé dónde tenemos que entrar, sé dónde vamos, pero no me sé de memoria la página, así es que por eso tengo que verla. Bien, yo creo que después se les digo bien la página, que entren más y ya les voy diciendo. Pero ya tenemos que empezar nosotros a hablar de nuestro tema y vamos a hacer eso. Bueno, habíamos comentado, habíamos empezado a analizar qué fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que ahí estábamos mencionando que fue muy importante lo que ocurrió porque hubo una situación muy complicada, o iba a haberla muy complicada, pero antes de llegar a ese punto, para recordar, hablamos acerca del origen de la mujer. ¿Se acuerdan que la sacó de un costado de Adán? Eso fue el punto en el que nos quedamos. Y ahí les hablé un poco de cómo el género masculino y femenino es un diseño de Dios, porque Él hizo al hombre y la mujer, ¿sí? O sea, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene para nosotros los que estamos en el Señor, cuando nos cuestionan hoy, que se nos cuestiona tanto acerca de que pues yo me siento así, yo me siento como ese, yo me siento como esa, etcétera, ¿no? O sea, dentro de la polémica que se ha generado con estas corrientes, pues son corrientes filosóficas, son corrientes realmente que vienen de la filosofía humanista, que no considera las cosas de Dios. Nosotros no estamos en esa situación. Nosotros estamos en una situación de bendición en cuanto a la creación dada y hecha por Dios y activada. Si Dios en la palabra, en su palabra, dice que Él hizo a hombre y Él hizo a mujer, es una hechura, una manufactura de Dios celestial. Bien. Y el decir que no, es que eso no es así, es que esto es diferente, va por acá y va por allá, y esto es así, es negar lo que Dios hace, y negar lo que Dios hace, que es Dios porque Él es perfecto y porque por eso es Dios, es como negar su existencia, como negar de que Él es insuficiente y de que no tiene nada que ver con Dios esta creación de hacer un hombre y hacer una mujer. Hay que darnos cuenta de ese punto, que es importante entenderlo así. Ahora, como habíamos leído, en cuanto extrae a Eva, y algo que también había sucedido poco antes de que Eva fuera sacada del cuerpo de Adán, y no me acuerdo si lo mencionamos, pero me gustaría repasarlo de todas maneras. Génesis capítulo 2, ahí sí pueden abrir su Biblia, dice en el versículo, vamos a ver varios versículos del capítulo 2. Él crea del polvo de la tierra al hombre, ya lo habíamos dicho. Versículo 7, 2:7. Vamos a llevar una cronología, por así decirlo. En el 2:7 dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso ya lo hablamos, eso fue un primer paso que Dios hizo conforme a la revelación que Dios le dio al escritor de aquí del Génesis, que fue escribiéndolo tal cual. Después dice que él ya había hecho el huerto, todos los árboles, 2 árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero después dice, en el versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre, de ahí lo saca de donde lo creó, ahí lo saca y lo pone, porque dice, y lo puso
en el huerto de Edén para que hiciera dos cosas, para que lo labrara y para que lo guardase, ¿sí? Que vamos a ver qué significa eso. Pero no dice que creó a Adán y creó a Eva al mismo tiempo. ¿Sí? No está en la Biblia eso. Y mucha gente piensa que fueron creados uno al lado del otro. Eso siempre se ha pensado. O a lo mejor ni lo han considerado, ni lo han pensado. ¿Sí? ¿Cuántos no se habían dado cuenta de esa situación? O que no lo habían pensado. Que fue primero creado el hombre, él fue el que salió del polvo de la tierra. Pero Eva no salió del polvo de la tierra, ni fue creada a la par que Adán. No, debemos de entender que Eva, para ese momento en que el hombre es sacado y es puesto en el huerto y se le ordena que tiene que hacer algo, que era labrar y guardar el huerto, traía consigo, dentro de su esencia, dentro de su humanidad, traía a su parte, a su mujer, a su futura mujer. Y no porque Adán fuera se le podría categorizar como un ser andrógino, ¿no? O sea, mitad hombre y mitad mujer. No, 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 no. Celularmente hablando, prevalecía la carga genética, la configuración genética de ser un varón, que, como les dije en la clase anterior, todos los varones tenemos en cada célula de nuestro cuerpo también un cromosoma femenino, pero no quiere decir que seamos mitad hombre y mitad mujer. No es así. Prevalecen los cromosomas masculinos en el varón y muy poco las hormonas, sobre todo femeninas. Tenemos muy pocas cantidades de hormonas femeninas. Casi mínima la cantidad. Y ese fue el caso desde Adán, que así fue creado. Cuando Adán es creado de esa forma, llevado al huerto, siguiendo la cronología, dice que le dice en el versículo 16, seguimos la cronología porque es muy importante, dice el 16, y mandó el Señor Dios al hombre, y mandó el Señor Dios al hombre. Ajá. O sea, no al hombre y la mujer, al hombre. Aquí no se menciona para nada a Eva. No figura ella presencialmente aquí. Se lo dice al hombre. El hombre oye, el hombre entiende, dice, ok, bueno, no voy a comer ese árbol, porque se lo dijo así. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás tú, no comerás tú. Sí, Debbie, tienes la mano levantada. Doc, en ese sentido, o sea, sí, o sea, no sé, al menos a mí siempre me enseñaron de que cuando se decía el hombre, en el hombre estaba incluida la mujer. ¿Cuándo saber, digamos, separar la orden, por ejemplo, al hombre solamente, y cuándo saber separar al hombre y esté incluida la mujer? Sí, es muy buena tu pregunta, por lo siguiente, porque el cromosoma que define finalmente al varón, al varón hombre, es la predominancia genética del cromosoma masculino, ¿sí? Porque en la etapa que somos embriones, o sea, cuando apenas nos estamos formando, digamos a las pocas semanas de haber sido engendrados, todavía no hay distinción de género, anatómicamente hablando, aunque celularmente sí, que no se puede distinguir. Eso tiene mucho que ver con la embriología, con el desarrollo embrionario. Y uno puede ver un embrioncito de unas 3, 4 semanas
5 semanas, cuando mucho, y todavía no se ven los órganos genitales bien formados, tanto o de hombre o de mujer. Son difíciles de distinguir porque tienen una base química, estructural, celular parecida. ¿Por qué? Porque los dos, ambos, hombre y mujer, somos seres humanos. ¿Sí? No son dos humanos de un tipo diferente a otro humano. Simplemente que hay algunas cosas, porque tanto hombre y mujer tenemos 2 pulmones y funcionan igual. Todos tenemos un corazón, hombres y mujeres, y funciona igual. Todos, hombres y mujeres, tenemos un hígado y funciona igual. ¿Me explicó? O sea, la mayoría de los órganos del cuerpo humano son iguales. Sí hay algunas diferencias que va a dar la información genética. En el caso de Adán, la mayor información genética y genéticamente predominante era que él era varón, hombre. Entonces, lo que hace el Señor es sacar una celulita, bastaba sacar una célula, porque bueno, eso es lo que entendemos, porque hoy la ciencia trata de hacerlo así. Saca esa partecita, y de ahí es suficiente como para que el Señor, cuando empiece la formación de Eva, y no, en la escritura no sabemos cómo haya sido creada Eva, porque ese es un misterio, si ya fue creada de una edad madura, o tuvo que pasar un crecimiento desde la edad embrionaria y hubiera necesitado una matriz, la mujer, donde crearse. Pero no dice la Biblia. ¿Qué es lo único que sabemos? Y hay un versículo que dice, por causa del varón fue creada la mujer. ¿Sí? Quiere decir que esa palabra por causa es como una causa judicial, una causa de, ¿qué fue lo que causó este terremoto, por ejemplo? Pues el acomodamiento de unas placas tectónicas, ¿no? En la Tierra. ¿Por qué se incendió este árbol? ¿Cuál fue la causa del incendio de este árbol en esta tormenta? Porque le cayó un rayo. ¿Por qué causa fue creada la mujer? Como está escrito en la Biblia, porque la causante de que haya sido creada la mujer es que Dios sacó de su cuerpo a la mujer, y no dudamos de que la mujer haya tenido un crecimiento, una formación que no tenía ningún problema que pasara años o meses hasta que la mujer se fuera formando, ella ya con todos los elementos celulares que tenía de parte de Adán, hasta que creciera y madurara. O sea, Dios sabe cómo lo hizo. Eso no se lo he preguntado al Señor, pero ahora que lo estoy diciendo, se lo voy a preguntar a ver si me da alguna información, ¿no? Si quiere, ¿no? Pero no hay una información así más que esta. Porque es lo que leímos acá. Dice que en versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ese dato también es importante, que ahí podemos entender cómo haya sido. Y no es que Adán haya estado embarazado de Eva, ¿no? Porque ahí uno podría pensar, no, entonces, sí, estaba embarazado. No, porque dice, claro, tomó una de sus costillas. Entonces, esa fue el órgano que sacó el Señor de Adán, no de no fue de un espermatozoide dentro de los aparatos reproductores del varón, no hubo esa necesidad. Él sacó una costillita, de allí formó a la mujer con una predominancia de la genética femenina. Porque la mujer también tiene hormonas masculinas, pero en muchísima menor cantidad. De tal forma que, por ejemplo, les doy el ejemplo, a los varones que por alguna razón pierden la función testicular, o eunucos, como lo dice la palabra de Dios que existen, le quedan circulando las hormonas femeninas, las pocas que tiene el varón, y el varón se feminiza.
No que se haga de una conducta de mujer, no, se feminiza hormonalmente hablando, inclusive tiene cambios físicos parecidos a la mujer, pero no alcanza a ser como una mujer, pero sí, algo, como el eunuco de Felipe y el etíope en Hechos capítulo 8. A las mujeres que se le quitan los ovarios porque tienen un problema de cáncer o X razón, también ya deja de tener hormonas femeninas y empiezan a predominar las pocas hormonas masculinas que tiene circulando, porque tiene muy poca cantidad, pero sí tiene, porque las hormonas ambas, de hombre y de mujer, tienen el mismo precursor, y el mismo precursor químico que de donde salen las hormonas masculinas y femeninas, es con lo que da origen también a otro tipo de hormonas que sirven para eso. Y que se transforman según el género, para hombre o para mujer. Entonces, aunque sea muy poca cantidad de hormonas en la mujer sin ovarios y en el varón sin testículos, son las características que va a adquirir. Aquí entendemos que Eva fue creada y madurada en el momento en que Dios lo haya hecho. Ahora, consideremos algo, que en ese momento en que ocurrió la creación, no había correr del tiempo como hoy nosotros, que pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas. Era un tiempo siempre presente. Entonces, que podría haberse tardado en llevársela, porque ahí puede estar la clave. Ahí puede estar la clave, fíjense. Cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ahí empezamos a entender. ¿Quién hizo a la mujer? El Señor. No la hizo el hombre, la hizo Dios. ¿De dónde provienen las mujeres? No de la tierra como el varón. Provienen del varón, pero la hizo Dios. O sea, tiene más hechura divina y celestial la mujer que el varón. Los varones salimos del polvo de la tierra ahí, no sé, del polvo del camino, no sé qué sé yo, ¿no? Pero las mujeres provienen directamente de un ser creado, de un ser ya maduro, de un ser inteligente, y es del varón desde el principio, y la hizo Dios, ¿ok? Entonces ahí ya con las plenas funciones en Adán, tal capacidad de funcionamiento que podía hablar con Dios, y Dios hablaba con él, de que tenía la vida eterna, de que tenía una enorme inteligencia, de que tenía todos los elementos necesarios para que Adán fuera el Señor de la creación, porque eso es lo que entendemos que Adán era el Señor de la creación, ¿sí? Ahora bien, y aquí está el otro punto, cuando es llevada, dice que cuando hizo a la mujer, dice, y la trajo al hombre. O sea, Dios traslada, una vez que hace a la mujer, la traslada y se la lleva al varón. ¿Y de dónde la trajo? Pues de algún lugar. ¿Me explicó? En algún lugar Dios formó a la mujer de la costilla de Adán. Fue en su laboratorio celestial, si así lo queremos entender, puede ser. Y el que tenga la respuesta, que levante la mano y diga, yo lo sé. Yo sé en qué lugar hizo el Señor a Eva antes de llevársela a Adán. Yo no puedo contestarles esa pregunta. Si alguna me la hicieran, hasta que el Señor alguna vez nos lo revele. Pero de que ya estaba Eva en los planes de Dios, ya estaba. Porque Él había pensado, fíjense, Dios ya había pensado, ¿sí? Si tienen una pregunta, pueden levantar su mano, ¿eh? No quiero que se queden con dudas, y si las tienen, se las hago más profundas. No, es decir, no se creen. Pero aquí nosotros sí leemos algo, que Dios vio en el 18,
Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí debemos de aclarar la palabra idónea, porque también eso nos puede ayudar a entender la creación del hombre y de la mujer. Sujeción en la palabra de Dios, creo que no se los dije, inclusive puse por ahí hice un dibujito, no sé si fui a ustedes que se los enseñé, que sujeción es enlazados brazo con brazo, ¿sí? Bueno, por aquí, creo que aquí lo tengo, hoy no, pero se ve, no sé si se lo saben, ustedes se los enseñé, un dibujito que hice ahí medio raro, ¿no? Bueno, aquí, aunque aquí tengo otras notitas, pero se los voy a enseñar. Digo, es un dibujo bastante como jeroglífico, pero creo que se va a entender. Aquí así, miren. Aquí. Enlazados por los brazos. El uno al otro. El uno junto al otro. Hagan de cuenta, este es Adán y este es Eva. Este acto de caminar juntos, enlazados, brazo con brazo en la escritura, eso es sujeción. Como se sujetan a los alpinistas, ya ve que tienen que ir sujetos con una cuerda, si no, se van, se caen, ¿no? Bueno, esa sujeción quiere decir, yo voy a hacer, podríamos parafrasearlo de esta manera, no es bueno que el hombre esté solo, le haré a alguien en la cual ambos estén sujetos, íntimamente sujetos el uno con el otro. ¿Bien? Porque el hombre no tiene dónde sujetarse y no es bueno eso. Ese fue el pensamiento del Señor. Dijo, esto no es conveniente, esto no es bueno para el hombre. Entonces, él saca la costilla, hace la mujer, la lleva de algún lugar, posiblemente del cielo, y hay algo que vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a tocar el punto de Abraham, ¿sí? Que considero que de ahí haya sido de donde ella haya traído el Señor a Eva, porque la hizo en algún lugar. El Señor en algún lugar hizo a Eva y después se la lleva al hombre. Cuando el Señor lleva a la mujer al hombre, ahí vemos en el versículo 23 de Génesis 22, y todo eso tiene relación con un fundamento del matrimonio, de lo que es a la mente y a la persona de Dios, lo que es el matrimonio. Dice el versículo 23, cuando le lleva el Señor ya a Eva, a Adán. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, lo que reconoce Adán es que era otro ser humano. No la confundió con un animal, con un ser extraño, no pensó que era un ángel, no pensó que era, dijo, esto también es un ser humano. Esto. Pero después dice, el mismo Adán, y aquí vemos que de la inteligencia, el entendimiento del primer hombre, del padre de la humanidad, que es Adán, él ya puede discernir la diferencia de género desde el huerto del Edén. Entonces ya les di dos datos muy importantes, muy importantes. El primero, que el diseño, la creación de género es de origen divino, es de origen celestial. Hoy es un enorme desafío de la humanidad el día de hoy decir que la cuestión del género es una cuestión mental y que no es creación de Dios, es negar a la deidad misma. Ese fue el primero que les dije. Y este segundo, que el primer hombre creado, el hombre primero que existió en la creación, fue el que discierne y distingue la diferencia de género. Y él lo dice aquí. Esta, no dice esta, este o esto, ya no. Dice esta. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea que Adán sabía que de su interior, de su cuerpo, de él,
engendró a la mujer. Y les di el dato de cómo hay una gran similitud cuando nace la iglesia en la cruz, en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Creo que sí se lo dije a ustedes. Ayúdenme a acordarme de esto. Porque tengo 3 grupos que les estoy dando la misma clase y luego así como que no me acuerdo mucho. Pero sí, de ahí fue tomada, así fue que fue tomada del mismo costado de Adán, como del costado nació la iglesia de Cristo, del postrer Adán, el primer Adán que fue Adán, que está aquí en el huerto del Edén, fue sacada la mujer. Y varón, ¿qué significa? El significado de varón significa persona con cara humana. Eso es de género masculino, en el caso del varón. Y en el caso de la varona, es persona con cara humana de género femenino. Esa es la traducción exacta, la traducción correcta. ¿Ok? Así es como lo debamos de entender. Cuando esta distinción de género, y no olviden algo que es fundamental, todo esto ocurrió en tiempos eternos. Sería hasta una contradicción. Ocurrieron circunstancias eternas, de un eterno presente. No está funcionando ninguna edad geológica, ninguna año 1, el año X, no podemos ni decir tan siquiera. Alguien hizo un cálculo por ahí que hace 5,000 años, y el pueblo hebreo así lo considera, y cuando se hizo el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos hoy, un obispo, el obispo de Usher, que se puso a calcular por medio de las generaciones y tomó datos de la Biblia, supuestamente, él haya calculado que fue hace 5,000 años. Pero no hay certeza en eso. Y la prueba es que no podemos decir una fecha porque en el momento en que fue creado el hombre y la mujer, no corría el tiempo como hoy. No estaban funcionando las leyes de la muerte y de la corrupción, que pudo haber sido hace 10,000 años, hace 1,000,000 de años, hace 2,000,000 de años cuando pasó eso. Podría haber sido, porque en un eterno presente no hay medición de tiempo. Entonces, a partir de ese momento, como así están creados el hombre y la mujer, ya tiene ahí a su pareja, a su compañera, a algo que va a hacer el Señor con ellos. Entre el versículo 23 tenemos que irnos para tratar bien de entender todo esto, y vamos al capítulo 1. Aquí ya, en el 27, seguiríamos en este orden. Ahora vamos al capítulo 1, versículo 27. Les recuerdo que el libro del Génesis se considera que tiene 2 autores, ¿sí? Se piensa que los autores fueron Josué y Moisés, ¿sí? O Moisés y Josué, y que se van alternando. En uno se ve la creación más en un ámbito espiritual, y en otros capítulos se ve más la creación en un ámbito terrenal. Como que se va estableciendo un equilibrio en cada capítulo del Génesis, en cada uno de ellos. En uno se dice algo desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva celestial, y en el otro capítulo parece que dice lo mismo, pero desde una perspectiva más terrenal, una espiritual, una terrenal, y así va, porque es decir, son 2 elementos de comprobación para hacerlo más entendible para nosotros. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense, creó al hombre, y hombre en la escritura también significa criatura humana, criatura humana, para distinguirnos de los animales, porque si dijera animal, sería una criatura con alma, nada más, pero hombre es criatura con alma y espíritu, criatura con alma y espíritu, un agregado. Por eso es ahí. ¿Por qué lo digo? Porque dice que fue hecho imagen y semejanza de Dios.
Y eso es lo que iba a hacernos diferentes a los animales. Otra cosa. Y aquí dice, hagamos al hombre a imagen de nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una vez que los ha creado, el Señor instituye y constituye 4 cosas importantes que están ahí en su manual. 4 cosas muy importantes que en estos tiempos de eternidad el Señor va a hacer. Instituir. Primera institución, la más importante de todas, y que aquí la podemos leer y encontrar, es la comunión entre Dios y el hombre. Desde que el hombre fue creado, no ha cesado la comunicación con Dios. La comunicación sigue, ya sea por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita, y por medio de la predicación de la palabra, principalmente por medio de la predicación del Evangelio. Hasta hoy sigue. Desde el jardín del Edén hasta acá. Que hubo muchos años de silencio entre el profeta Malaquías y el Mateo, el Nuevo Testamento, que hay cerca de 300 años. Hay también cerca de 400 años cuando estuvieron en el exilio los israelitas en Egipto. Eso, y el tiempo que pasó entre el huerto del Edén y la aparición de Abraham, hay muchísimos siglos. Pero eso no significa que Dios haya estado en silencio. Dios estaba haciendo cosas. Y una de las cosas que vamos a descubrir en este primer módulo es cómo Él le va dando asignaciones a este matrimonio que hasta hoy en la familia deben de estar presentes. Deben de estar. Ya, la primera, y dijimos, que es la comunión entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Es el primero. Segunda institución. Cuando dice que una vez que han sido creados el hombre y la mujer, ahí estamos en el capítulo 1, versículo 27, dice, el 28, perdón, les dice, fructifiquen. ¿Y cómo? ¿Cómo van a dar fruto? ¿Cómo es que deben de dar fruto? Bueno, nosotros entendemos que cuando sembramos una semilla de un árbol frutal, naranja, lo que ustedes quieran, si en la tierra fértil se mete la semillita y van a hacer primero el brotecito, la plantita va creciéndose, haciéndose un árbol hasta que da fruto. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Ese es un principio de Dios para la creación. Eso mismo debía suceder con el hombre y la mujer. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo es que esa orden, porque fue un mandamiento, el hombre lo haya entendido? El hombre lo entendió porque podemos irnos a otro libro, pero nada más para hacer la vinculación, porque habíamos dicho en el capítulo 2, cuando le dice a Adán, el Señor, cuando de la boca de Dios le dice, en el versículo 16, recordémoslo nuevamente, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos los árboles que tú veas. Y árboles dan frutas. O sea que originalmente el hombre fue creado como un ser humano frugívoro. O sea, comedor de frutas, nada más. Ahí no le dijo todavía. Después ya vendrían las hierbas, después ya vendrían comerse otros animales. Pero originalmente el hombre solamente debía de alimentarse de frutos, ¿sí? Dice en el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso lo vamos a entender bien un poco más adelante. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo les aseguro algo, que esto se lo dijo a Adán, cuando Eva todavía no era formada, que Adán oyó lo que Dios le dijo, fue un mandamiento, pero les aseguro una cosa, no lo entendió Adán. ¿Por qué no lo entendió? Porque ahí hay una serie de situaciones que debemos entender. En primer lugar,
que no había otro ser humano más que Adán. Segundo lugar, Adán nunca había visto muerto a otro ser humano. Él no sabía lo que era la muerte física. Y en tercer lugar, probablemente él sí había visto, porque los ciclos biológicos en los animalitos, pues sí se daban, sí estaban, pero era el hombre el que estaba recibiendo este mandamiento de parte del Señor. Y bueno, le dijo, no morirás. En las versiones originales en el hebreo dice, comiendo del fruto de este árbol, muriendo morirás, ¿sí? Muriendo morirás en el original. ¿Y cómo es eso de muriendo morirás? Porque hay una doble intención, doble interpretación en el original hebreo. Muriendo tú espiritualmente, separándose tu espíritu del mío, tu cuerpo también va a empezar a morir, que eso vendría después, por causa de la desobediencia. ¿Sí? Por causa de la desobediencia. Bueno, le dice, morirás. Y ya después hace a la mujer. ¿Y qué pasó? Justamente cuando les dice el Señor a Adán y Eva que tienen que fructificar. Vamos al libro del Deuteronomio. Acompáñenme ahí. Y vamos al capítulo 30 del Deuteronomio. Porque lo que está escrito aquí, y podemos imaginarnos muy fácilmente lo que ocurrió cuando tiene ya al hombre y la mujer enfrente, que el Señor le lleva la mujer a Adán, y la encuentra y se da cuenta que es una mujer, porque bueno, se da cuenta que hay una diferencia por sus aparatos reproductores, características femeninas de ella y las características masculinas de él. Y el hombre ya tenía conocimiento de la reproducción porque ya había visto cómo se reproducían los animales, sobre todo los mamíferos, cómo se reproducían en la tierra. Él ya sabía. Adán sí tenía ese conocimiento, porque se le ordenó que fuera el administrador de la creación. Y se le encomendó que le pusiera nombre a los animales. Entonces él tenía un gran conocimiento de todos esos procesos. Con esto el Señor va a establecer algo para que pudieran dar fruto, porque en Génesis está sintetizado en una sola palabra, fructifiquen. Sí, pero ¿qué hay detrás de ese mandamiento? En el capítulo 30 del Deuteronomio podemos entender que esto es lo que haya ocurrido en el huerto del Edén. ¿Cuándo qué? Cuando celebran el Señor junto con Adán y Eva el pacto matrimonial. ¿Sí? El pacto matrimonial. A partir del versículo, vamos a ver, capítulo 30 del Deuteronomio, 10, no, 9, desde el 9, porque ahí hay un detalle importante. Dice, y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Ahí está fructificar. ¿Y cuál es el fruto de tu vientre? Bueno, pues de ambos, tanto del hombre y la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo de la mujer? Claro, con la producción de óvulos. Y del hombre con la producción de espermatozoides. ¿Sí? Que es, finalmente, el espermatozoide es una semilla. Y el óvulo es una tierra fértil en donde la semilla es implantada para que se pueda engendrar y el fruto son los hijos. Es el mismo principio. Le dice, en el fruto de tu vientre, también dice, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Ahí vemos cómo ya se tenía el conocimiento de la fructificación en el aspecto de la reproducción. ¿Y qué es lo que haya entendido Adán? Así es que si en mi vientre y en el vientre de mi mujer está la manera de dar fruto, es decir, de engendrar, ahora lo entendemos, lo entendieron muy bien.
Y bueno, dice, en el fruto de tu tierra para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien. Y esto es clave, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando leemos esta expresión en el Antiguo Testamento, tus padres, no es a los padres biológicos, ¿no? Porque Adán y Eva, pues no tenían papás biológicos. No tenía, Adán no tuvo ni suegro ni suegra. Digo, no sé si es un motivo de felicidad o no sé, pero no tuvo ni suegro ni suegra. Y lo mismo la mujer, ¿no? Pero bueno, y desde el principio en el Génesis dice, y los dos serán una sola carne, dejarán a padre y madre, y los dos serán una sola carne. Se lo dice a Adán y a Eva. ¿Y por qué les dice eso el Señor? Si el Señor y Adán y Eva sabían que no tenían padres, sino que su único padre era Dios que los había formado y los había creado. Porque desde el principio el Señor, en tiempos eternos, el Señor instituye que para la creación e instituir nuevas familias, tenía que solamente ser a través de el pacto matrimonial y la procreación, que esa es la definición bíblica de familia. El unirse un hombre y una mujer por el pacto matrimonial y engendrarle hijos a Dios. Si quieren tener una definición bíblica de lo que es la familia, eso es la familia bíblicamente hablando. La celebración del pacto matrimonial, la consumación de un pacto, del pacto matrimonial entre un varón y una mujer, y el de engendrar o procrear y darle hijos a Dios a través de ellos. Esa es otra manera de decirlo, pero es la misma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y esto se hizo desde los tiempos de eternidad, como pacto perpetuo, este pacto. Y esto que dice acá, que de la manera que se gozó sobre tus padres, vamos a verificar si esto es lo que haya ocurrido en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿Sí? Porque seguimos leyendo, dice en el 10, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que esto finalmente sí se lo dijo al escritor del Deuteronomio, sí, pero vamos a ver cómo está la configuración de lo que sigue a continuación. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y luego dice en el 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y vean lo que es el 15. Y van a ver qué paralelismo tan extraordinario existe aquí. Porque dice en el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, como haya ocurrido con Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando le dijo a Adán, estaba puesto delante de los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿Sí? Ahí estaban los dos árboles. Y es lo que entendemos que está diciéndole aquí el Señor. En el 16 dice, porque yo te mando hoy, así te ordeno hoy, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, como se le dijo a Adán, no prolongarán sus días sobre la tierra donde van pasando Jonán para entrar en posesión de ella,
Y dice en el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva, que los únicos testigos que estuvieron para el pacto matrimonial de entre Adán y Eva fue la creación, los cielos y la tierra. Eran los únicos testigos que había, ¿sí? Estamos en el versículo 19. He puesto por testigos hoy contra ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, aquí hay una palabra clave en el versículo 17. Ajá. Dice, mas si tu corazón o tu espíritu se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinaras a dioses con D minúscula, dioses ajenos, y les sirvieres. Esto es exactamente lo que pasó con Eva. Cuando ya en el jardín del Edén estaba rondando la serpiente antigua, Satanás mismo, y engañó a Eva. ¿Y saben quién nos da la clave de esta misma acción de extraviar? El apóstol Pablo. Y miren, para confirmarlo, vamos al segundo libro la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vean qué es lo que escribe el apóstol Pablo acá, remitiéndose al mismísimo instante del Génesis, cuando Eva está siendo tentada por Satanás. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y fidelidad a Cristo es hablándole a la iglesia de Corinto como la esposa, formando parte del cuerpo que es la esposa prometida de Cristo, de la esposa del postrer Adán. En ese contexto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y dice que de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad como se debe ser en el matrimonio, esa misma fidelidad. Quiere decir que por lo que dice Pablo acá, en cuanto a Eva, que lo que encontramos aquí en el Deuteronomio, que habíamos leído en el 17, 30-17 del Deuteronomio, mas si tu corazón o tu espíritu se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, ahí encontramos otra vez extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y esto de inclinarse es mostrar respeto y reverencia en sujeción, ¿sí? Eso sí, como se inclinaban todas las gentes delante de los reyes. Eso lo sabemos por la historia y todo eso, porque así era, ¿no? Y te inclinares a dioses ajenos, extraños, a dioses que no son verdaderamente, no es Dios, sino falsos dioses. Eso iba a pasar. Y hay una cosa más que he mencionado, el pacto matrimonial. ¿Quién nos habla de ese pacto matrimonial? Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Malaquías, del profeta Malaquías. Y ahí vamos a encontrar nuevamente esa referencia acerca de los padres. Y aquí habla en un contexto de fidelidad, como leímos en Corintios, de fidelidad a Cristo, ¿sí? En esa línea de entendimiento. En el versículo 10 de Malaquías 2, vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 10. Malaquías 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Ahora, aquí consideremos que el profeta Malaquías le está hablando a una nación, a Israel. No le está hablando ni a un solo hombre o una sola mujer como le decían otros profetas, ¿sí? Como cuando les hablaban a los reyes, como Isaías le hablaba al rey Ezequías, o le hablaba Samuel al rey David. No, aquí le está hablando el profeta Malaquías a la nación entera.
al conjunto de familias, que eso es un pueblo, una etnia, una nación. Le dice, no tenemos todos un mismo Padre, todos quienes, toda esta nación de Israel y toda la tierra, todos tenemos un mismo Padre. ¿Y cuál es ese mismo Padre que todas las naciones tienen? El único Padre que tienen todas las naciones, todos los pueblos que hasta hoy existen, es Adán y Eva. Es el mismo Padre de todos, terrenal. Porque pues ¿de dónde provenimos? Todos provenimos de ahí. Hay algunos ahí que dicen que de repente aparecieron un hombre por acá, otra mujer por allá, pero no explican su origen realmente como debe de ser. No, no lo dicen, no lo pueden explicar. Por eso hay muchos científicos de muy alto nivel que se han convertido a Cristo, porque no han encontrado otra explicación. Todos, ¿por qué? Porque genéticamente así es. Entonces todos provenimos de una misma línea genética. No, ustedes pueden leer la genealogía de Cristo en Lucas y en Mateo, y todas van y apuntan hacia Adán, y obviamente hacia Adán y Eva, pues igual nosotros. Entonces, cuando aquí en el libro de Malaquías leemos, no tenemos todos un mismo padre, se refieren a Adán y Eva, como habíamos visto también allí en el libro del Deuteronomio. Luego dice, no nos ha creado un mismo Dios. Ahí está. Ajá. Y ahí viene, nos remite al Génesis. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Y cuál es el pacto de nuestros padres? Si dijimos que padre se refiere a Adán y Eva, y nos habla aquí de un pacto, ¿cuál es ese pacto? El pacto de los padres. Y lo podemos entender un poco más cuando dice aquí mismo, en el libro de Malaquías. Y fíjense cómo se los plantea en el caso específico de Malaquías a la nación de Israel, porque dice en el 11, y le está hablando a la tribu de Judá, de donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó Judá, se casó con hija de Dios extraño, con D minúscula, de Dios extraño. En Deuteronomio leímos que no se mezclaran o que no se inclinaran delante de dioses así extraños, ajenos, extranjeros. Y bueno, a ver, aquí hay algo en común que tenemos que relacionar, porque esto es precisamente la tremenda circunstancia que estamos viviendo el día de hoy con los matrimonios. Que ya sea que uno u otro o los dos se inclinan delante de dioses extraños o ajenos al único Dios verdadero, o se mezclan, como dice acá, que se casó con hija de Dios extraño. Y casó, habla de matrimonio, habla de un pacto, habla de una boda. En ese contexto está hablando el profeta Malaquías. Y fíjense el 14 lo que dice. Dice en el 14, de aquí de Malaquías 2. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti, la mujer de tu juventud, a ti como nación o como humanidad entera, remitiéndonos a Adán y Eva, a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, como le dijo Adán al Señor, la compañera que me diste. ¿Se acuerdan que le reprocha? La mujer que me diste, la compañera, por compañera. Le dice, estábamos en el versículo 14, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, y porque uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Así es que esto es muy claro y muy entendible
que todo esto lo tenemos que encapsular, vincular y remitirnos a lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que pasó exactamente en ese lugar? ¿Mm? Cuando se celebra el pacto, y regresamos ahora sí vamos a entender lo que está en Génesis 1:26, 28. Porque en el lapso que hay, y los bendijo Dios, los bendice, habla bien de ellos, proclama bendición el Señor sobre ellos. Y les dijo, den fruto, es decir, sean una sola carne, y lo que van a engendrar va a ser descendencia para mí, porque es lo que yo quiero, que a través de ustedes yo esté en mi creación también. Y cuando esto lo dice, que ya lo entienden bien Adán y ya lo entienden bien Eva, dice, tenemos que ser una sola carne para engendrar hijos y darle hijos a Dios nuestro Padre, ¿sí? Y que seamos una familia. Y lo vamos a dejar a Él, pero no romper comunión, sino formar una familia aparte de la familia celestial, que ya estaba allí, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo en forma del Verbo no encarnado. Y dice, a ver, ustedes van a ser su propia familia. Cuando sean una sola carne, van a fructificar, van a dar hijos, y ustedes son la familia de Adán, no sé, Adán Gómez, Adán Pérez, Adán lo que sea, y su mujer, Eva, de Pérez, si quieren, y sus hijos, el Caín Pérez, por decirlo, es en sentido figurado, pero ustedes ya son una familia independiente en la cuestión de que existen y son seres humanos independientes de la familia celestial, pero con comunión, conmigo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me explico? Todavía no había pecado, no había por qué haber separación así completa, había vida en el Espíritu. Ahí hay un factor que es importante que entendamos también. Adán y Eva, aunque tenían espíritu, porque Dios pone de su espíritu en cada embrioncito, y creo que eso lo hablamos, en cada embrioncito el Señor pone espíritu, en el momento del desarrollo embrionario, en ese momento los ojos de mi embrión vieron tus ojos. Eso dice David en el Salmo 139, que es el primer encuentro que tiene todo ser humano con Dios. Todo ser humano ha tenido un encuentro personal con Dios en su etapa embrionaria. Todo ser humano, engendrado en la tierra desde entonces hasta el día de hoy. Y eso en el juicio, ningún hombre lo va a poder negar, porque Dios se los va a mostrar, porque todo hombre tiene espíritu. Y cuando es que Dios pone parte de su espíritu en un embrioncito, porque Dios es el Padre de los espíritus. Eso dice en la carta a los Hebreos. Que no estábamos como individuos, pero sí siendo uno con su espíritu. Lo acabamos de leer en Malaquías, siendo uno con él. Y él toma de su espíritu y individualmente en un embrioncito ahí pone esa parte de su espíritu y pum, le pone el espíritu y nace un bebé con espíritu. ¿Sí? Así, Adán y Eva también sopló aliento de vida, que eso es darles espíritu. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo, Adán y Eva. No estaban llenos del Espíritu, no lo necesitaban. ¿Por qué? Porque Dios los visitaba en el huerto, a la luz del día se paseaba. O sea, que había una comunión y una comunicación cara a cara, sí, sí la había. De que hablaban el mismo idioma, y en qué idioma les hablaba el Señor a Adán y Eva, y qué idioma le hablaban a Adán y Eva para hablar con Dios. Pues un idioma celestial, no queda otra. A lo mejor es del que habla Pablo, que es una lengua angélica y lenguas terrenales. Porque tal vez hoy, bueno, cuando oramos en lenguas, en diversos géneros de lenguas, es ese mismo idioma celestial, porque es con el que hablamos a través del Espíritu Santo con Dios. Un idioma que se hablaba, pero que también el diablo entendía, ¿eh? También lo entendía, por lo que vamos a ver. Entonces, cuando
celebran el pacto matrimonial, el hombre aquí le dicen fructifíquense, y ellos piensan, dicen, es obvio que vamos a tener intimidad sexual para engendrar y dar ese fruto. Y la manera como van a celebrar el pacto, Adán y Eva, va a ser a través de tener su relación íntima en el huerto del Edén. Y ahí se celebra ese pacto en ámbitos eternos. Quiere decir que el pacto matrimonial se celebró primero como un pacto perpetuo y eterno, porque así fue. Que es entre un hombre y una mujer, así fue. Y que es un pacto que tiene todos los elementos de lo que consta un pacto según la Biblia, también. ¿Y cómo es esto? Que se celebra un pacto a la manera bíblica. Bueno, para eso lo vamos a entender y vamos a tocar ese tema extensamente cuando entremos al módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia, porque tenemos que hablar de ella a la manera de Dios, a la luz de la Biblia. Y que no sea un tabú, ni sea algo misterio. No, la Biblia habla mucho de eso, desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Desde esa perspectiva. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ramón, se apaga su micrófono para que no se nos haga eco, por favor. Gracias. Gracias, le agradezco. Entonces, si nosotros podemos tener ese entendimiento, porque el pacto, estoy en el iPad de mi esposa, por eso no se los puedo enseñar aquí, un pequeño estudio que hice de cómo es que se celebraba el pacto, pero ya estamos casi en el tiempo, y eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero voy a continuar lo que nos queda de tiempo en lo que estamos considerando. En el versículo 28, le dice, fructifiquen y multiplíquense, ¿cómo? A través de tener intimidad sexual. Ya celebramos el pacto, ya leímos Deuteronomio, cielo y tierra de testigos, ya sabe Adán, él o yo, que no debían de comer del fruto, Adán. Y y les da otra orden más el Señor. Y ya llevamos dos instituciones. La primera, dijimos que era la comunión entre Dios y el hombre y la mujer. Primera institución fundamental, eterna, y que desde el Génesis. Segunda institución, el matrimonio y la familia. El matrimonio entre hombre y mujer y los hijos. Segunda institución. ¿Para qué? Para que Dios tuviera hijos en la tierra a través de los humanos. ¿Bien? Muy importante. Y tercera institución, cuando él le dice al hombre y la mujer que ya están en plena ceremonia de pacto, dice, continúa, llenen la tierra, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzguenla y señoreen, es decir, sometan bajo su autoridad y tienen la capacidad de hacer juicio. Por eso es sojuzgadla. O sea que es una autoridad que se le da al hombre sobre la creación, y esta es la tercera institución que Dios da desde el huerto del Edén. Y es la institución de la autoridad sobre la creación. ¿Sí? Y de lo cual el Señor Jesús nos dio muchas evidencias de ser señores de lo creado, con todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, el postrer Adán, de levantar un muerto, de caminar sobre las aguas, de convertir el agua en vino, de multiplicar de poca cantidad de peces y poca cantidad de pan miles. Todo eso fue la muestra del postrer Adán de ser señores de la creación. Y esto desde el principio se le dio a Adán la concesión de administrar una mayordomía sobre la creación. ¿Sí? Y otra cosa, cuarta institución y última, cuando en el capítulo 2 del Génesis, cuando le dice a Adán y Eva, más bien se lo dijo al Adán, todavía la mujer no era formada, capítulo 2, versículo 5.
Dice, toda planta del campo que fue formada antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Es decir, no había crecimiento de hierbas ni de nada, solo había tierra fértil, pero porque no había hecho llover el Señor sobre la tierra. Y dijo, bueno, va a empezar a surgir las semillas que yo ya planté, que todo lo que existe hoy de vegetales y todo eso, forma al hombre. Porque dice el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra, y algo de eso habíamos dicho en el caso del hombre, de la tierra formada al principio. Y en el 15 de Génesis 2:15 está la cuarta institución. Estas cuatro instituciones. Y esta cuarta institución dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Lo labrara y lo guardase. Y ahí es donde hay dos cosas que también tenemos que entender, porque de estas cuatro instituciones que he mencionado, si ustedes lo analizan bien, y los que tienen, y sé que tienen experiencia pastoral, porque veo que hay pastores, gracias a Dios aquí, tienen esa experiencia. La mayoría de los problemas matrimoniales hoy están ubicadas en esas cuatro instituciones. ¿Sí? Una, dos, tres o hasta las cuatro. O no está bien la comunión de Dios entre ellos con el Señor como matrimonio o uno y otro, que hay problemas económicos, ¿sí? Como la institución de que tenían que labrar y guardar. Y esto de labrar era trabajar, ¿sí? Era trabajar el huerto, era sembrar, porque eso es lo que dice acá. Porque dice en el 15, para que labrara el huerto y lo guardase. ¿Y por qué tenía que, si ustedes se han hecho la pregunta, por qué tenía que labrar el huerto Adán? Si no había muerte y nos iba a morir de hambre. Pues porque el Señor hizo al hombre su imagen y semejanza, que es un Dios creador, y al hombre lo tiene que hacer a su imagen y semejanza, no como otro Dios creador, sino como una criatura procreadora, porque para eso le dio inteligencia. O sea que el hombre tenía que hacer algo con sus manos para crear algo, ¿sí? Y la prueba está en la cuestión de los hijos, ¿no? Que no, por eso se dice, este matrimonio han procreado 3 hijos. Procreado 3 hijos. ¿Y cómo es esto de procrear 3 hijos? Porque antes de que se casaran, esos 3 hijos no existían en la tierra, no existían. Nunca en la eternidad habían existido esos 3 hijos. Hasta cuando se unen en el pacto matrimonial y van procreando hijo por hijo de los que no existían, ahora ya existen. Y ahí es nuestra imagen y semejanza con un Dios creador. Pero nosotros somos procreadores, a favor de la creación de cuál, o a favor del creador, o por favor del creador, un favor concedido. Bien, por eso es lo que les dice el Señor, que iban a tener hijos y que tenían que labrar para que fueran también, con el esfuerzo de sus manos, procrearan también. Lo único que había que hacer, porque no había otra cosa que hacer, era sembrar y poblar la tierra, lo que se iba a generar en todo el planeta de vegetación y todo lo que iba a ir existiendo y se iban extendiendo sobre la faz de la tierra, Adán y Eva. Y guardar, y esa es la última cosa, ¿guardar de qué? Guardar viene de guardia, de guardián, ¿sí? De esconder algo, de ponerlo dentro de una caja fuerte, dentro de un cajón, dentro de algo. Es apartar, es poner bajo una vigilancia. ¿Y cuál es esa vigilancia? ¿De qué debía de guardar? Y esto
lo vamos a ver la próxima sesión. ¿De qué tenían que guardar Adán y Eva el huerto del Edén? No había plagas, no había muerte. Ellos estaban en su comunión con Dios de esa manera, presencialmente, pues algo ocurrió. Y eso ha sido desde el Génesis hasta el día de hoy la gran situación de conflictos y situaciones difíciles con las familias, con los matrimonios. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? Luis, ¿Vamos bien? Sí, Alberto. ¿qué habilita la celebración del pacto matrimonial? Parece obvia la pregunta, pero me gustaría que lo diga. Sí, eso es lo que les dije, que lo vamos a ver la otra clase, porque les voy a presentar unas plaquitas en donde explicamos muy bien lo que es el pacto matrimonial. Lo vamos a ver. Pero como no estoy en mi computadora, porque no sé por qué no quiso entrar por Zoom, ahora tengo que remediar eso, lo vamos a ver. Espero que ya esté funcionando bien mi computadora y lo vamos a ver. ¿Ok? Bien. La otra, ¿cómo definiría, usted habla de la institución de la familia, ¿cómo definiría la palabra institución? O sea, para mí sería una entidad. ¿Cómo define usted la institución cuando habla de familia? Porque habla de 4 instituciones: familia, autoridad, economía. ¿Cómo define la palabra institución? Sí. A ver, por ejemplo, una institución, como hoy tenemos el concepto, ¿no? Social, jurídico, legislativo, o sea, como ustedes quieran, en que en una institución hay una autoridad que establece leyes y mandamientos para ser obedecidos y que tanto hay derechos como hay obligaciones. Por eso es una institución, porque hay algo que se instituyó. ¿Qué se instituyó? Leyes, mandamientos, ordenamientos. Hay recompensas si hay obediencia y hay penalizaciones si no hay obediencia, que haya desobediencia. Por eso es que surge, para que sean instituciones, la necesidad de que se celebre un pacto. Como hoy está instituida las leyes, por ejemplo, de los alquileres. Hay un contrato que se firma, ¿me explicó? Y en ese contrato que se firma es un pacto entre el dueño de la habitación con los inquilinos. Y hay sanciones y penalizaciones, pero también hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que yo vivo acá. ¿Y cuál es la penalización? Si no pago alquiler, me sacan o me hacen una demanda, ¿no? Y es lo mismo, es una institución en donde existe una autoridad suprema que ha dispuesto leyes en donde hay obediencia y sujeción, y hay esas dos disyuntivas, que es lo que leímos ahí en el Deuteronomio, en Deuteronomio 30. ¿Ok? ¿Bien? ¿Quedó claro, Alberto? Y no solamente era, si lo definía como una, o sea, decía una entidad donde hay una autoridad, o entiendo que es no se llama un lugar, tiene que haber una autoridad, hay leyes que hay que obedecer, habrá derecho, hay castigo, hay sanciones, Todo. pero ¿lo define como una entidad o no? La entidad sería el pacto. El pacto. El pacto sería la entidad, el ente. Es el pacto matrimonial, es el ente. Pero dentro de ese pacto hay todas esas mandamientos, que son los que le da a Adán y Eva en el huerto del Edén a este matrimonio. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Quedó claro? Sí. ¿No? Sí, Debbie. En ese sentido, digamos, también hablando de la institución, no sé si sea así, digamos, pero con respecto a la institución también no hace parte a la definición de la misma el hecho de que la importancia de todos los miembros, no solo de la autoridad, sino de también, en este caso, por ejemplo, la institución del matrimonio, que
puede existir, puede estar la autoridad que es Dios, pero también es importante que estén los participantes que somos nosotros. O sea, en la institución todos somos importantes y todos hacemos a la existencia de esa institución. Justamente, si todos no somos parte de esa institución, ya sea matrimonio, familia, iglesia, o sea, lo que hablamos iglesia, o sea, si todos no aportamos nuestra parte, no hay institución. No va a haber institución si solamente estoy yo, no va a haber institución si solamente hay una autoridad. Exacto, exactamente. No la hay. No la hay. Pero ahí vamos a ver, ya estamos teniendo más definición de lo que es matrimonio, de lo que es familia, de lo que son las instituciones, pero algo grave sucedió, algo grave, que por eso dio paso a la redención. Porque la redención en Cristo, que siempre hemos sabido y creemos y predicamos, es la redención personal. Pero existe la redención institucional también. La redención institucional, que eso es lo que vamos a discernir y entender y aprender bien en este módulo. ¿Ok? La redención de las instituciones. Bueno, muy bien, pues vamos a nuestro descanso